una organización que se fundó en el año 2000, la fundó el profesor Luis de Santiago, que tengo yo aquí a mi derecha, y se hizo con motivo del centenario, de la celebración del centenario Nietzsche, y en realidad empezó de una manera pues con mucha ilusión entre un grupo de estudiosos de Nietzsche españoles que queríamos en principio en realidad tener una plataforma de comunicación y de diálogo para compartir nuestras ideas, nuestros trabajos, nuestros proyectos, y ante la necesidad de ir dándole un poco de consistencia a esa organización, pues nos fijamos en la posibilidad de crear la sociedad y darle unos contenidos. Los contenidos eran 3 proyectos básicamente. El primero se hizo muy rápido, que fue la creación de una página web. Ustedes pueden consultar Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche, que abreviadamente es SEDE. Ahí hay pues mucho material y también información, o sea, no solo contenidos para uso de investigación, sino también para conocimiento de aspectos de muy diverso tipo en relación con los estudios nietzscheanos. En segundo lugar, el otro objetivo era poner en marcha una revista especializada que recogiera no solo los trabajos de los que componíamos la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche, sino también, por supuesto, ir invitando a especialistas extranjeros para dar a conocer su trabajo entre nosotros y ir creando, por tanto, una serie una tradición, digamos, de estudios sobre Nietzsche que no solamente fuese etérea, sino que se materializara en una... Y entonces, pues les hemos traído aquí los 3 últimos de estos últimos años, el de 2011 dedicado a Nietzsche y los griegos, el de 2012 dedicado a la actualidad de Nietzsche. Este recoge las ponencias del anterior congreso que celebramos en Málaga, y el de 2013, que es el último que ha salido, Nietzsche y la moral. Ahora va a salir uno, Nietzsche y las vanguardias artísticas, y después saldrá uno, Nietzsche y la política. Son números que tienen una parte monográfica, que es la que da título a la revista, luego tiene una sección de estudios libres, y después tiene noticias, informaciones bibliográficas y demás. Creo que es un instrumento útil, para nosotros resulta muy interesante el elaborarlo, el confeccionarlo y luego el utilizarlo. Este era el segundo objetivo. El tercer objetivo eran las publicaciones relacionadas con las obras y la correspondencia de Nietzsche, que en España pues estaban en una situación un poco precaria. Las ediciones eran básicamente 3. Primero los fragmentos póstumos, la correspondencia y las obras propiamente dichas. La correspondencia se ha llevado a término ya, ha sido una labor coordinada por el profesor Luis de Santiago, que realmente ha hecho un trabajo espléndido, y ya está disponible. Hemos traído aquí los 2 últimos volúmenes que se han hecho en estos 3 años. Uno de ellos lo ha coordinado el profesor Guinares, y el otro el profesor Lermal, que no ha podido asistir al congreso. Este proyecto ya está, por tanto, terminado. El de los fragmentos póstumos, que nos costó bastante trabajo y mucho tiempo también, 4 grandes volúmenes, pero ese ya es terminado en 2010. Y ahora estamos con el de las obras completas, del cual este año pasado se ha publicado el volumen 2, que es el dedicado a los escritos filológicos. El volumen 3 saldrá a lo largo de este año, y queda todavía uno para más adelante que ya saldrá en su momento. Ahora está en fase de preparación. Por tanto, este es el objetivo, y yo creo que también está más o menos cubierto. Y luego la actividad tiene unos congresos que se celebran cada 3 años,
Y bueno, pues yo creo que ya después de 14 años de trayectoria, lo que sí puedo decir, y ya voy a terminar, porque no quiero hablar mucho tiempo ya que he hablado cuando no tenía previsto hacerlo. Lo que quiero destacar sobre todo de esta trayectoria de 14 años es que lo que realmente ha sido la razón de esta producción, de este trabajo que hemos realizado y que seguimos realizando, pues ha sido el equipo de personas que lo han compuesto desde el principio. Y en ese sentido yo tengo que dar las gracias al grupo de estudiosos que forman, digamos, el núcleo duro de la sociedad y que son los que han cargado o hemos cargado con el trabajo de realizar todo esto, y que con el tiempo pues nos hemos convertido no solo en buenos colegas, sino en muy buenos amigos. Eso es, yo creo, lo más bonito de este proyecto. El hecho de que hayamos necesitado seguir juntos y trabajar en proyectos que nos ilusionaban, que nos mantenían en contacto. Y bueno, pues probablemente si no hubiera habido esa amistad y esa unión entre nosotros, pues el proyecto se había quedado en el camino, sin ninguna duda. Entonces, en realidad lo que queríamos era simplemente esta presentación, y hemos puesto en el programa el volumen 2 de las obras completas, probablemente porque ha sido, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, el volumen más endemoniadamente difícil, complicado y el que más trabajo nos ha llevado. No les voy a cansar explicándoles por qué, no, porque es una cosa demasiado especializada. No sé si alguno se atreverá a decirlo, pero realmente ha sido, y luego pues ha salido aquí un tocho muy respetable, en el que, sin embargo, si se tiene la paciencia intelectual de leerlo y de valorar lo que tiene, es uno de los volúmenes fundamentales para entender a Nietzsche, porque contiene de una manera muy variada algo que en su pensamiento es fundamental, que es la comprensión del mundo griego. La comprensión del mundo griego, sin el condicionamiento wagneriano, schopenhaueriano, que tiene el nacimiento de la tragedia. A eso ya dedicamos el primer volumen. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. No es otra cosa radicalmente, pero es otra cosa. Y entonces, si esto no se conoce, qué es lo que sucedía hasta ahora, porque no estaba disponible. Los escritos filológicos no han circulado, al menos en español. Y ahora ya circulan, y quienes tengan interés por conocer a fondo el pensamiento de Nietzsche, este volumen les va a resultar insustituible. Bueno, pues entonces voy a ir dando la palabra a las tres personas que están en la mesa y que han tenido protagonismo importante en la realización de estos materiales que hemos hecho estos 3 últimos años. Presentamos lo de los 3 últimos años porque en el anterior congreso hicimos lo mismo en relación a los 3 anteriores, y aquí cada 3 años hacemos un congreso y presentamos ese trabajo. Pues empiezo dándole la palabra al profesor Juan Bautista Linares, que es catedrático de la Universidad de Valencia y que ha hecho él solito el volumen 6 de la correspondencia, ¿no? Que es el... Voy a ser muy breve, pero quería antes por reforzar las palabras de Diego sobre la importancia a menudo insospechada de este tono de filología. Por ejemplo, estoy queriendo hacer un homenaje a un colega amigo de la Universidad de Valencia, que es el catedrático de griego, Jordi Redondo, porque cuando Diego estaba gestando este volumen, pues yo mismo reconozco que este texto, el Tratado Florentino sobre Homero y Hesíodo, su origen y su certamen,
que responde a 2 artículos del Rheinische Zeitung, Rheinisches Museum, la revista de filología de la Universidad allí de Leipzig. Yo reconozco que esto debe ser una cosa para filólogos. Y además me metí un poco, nada menos que comentando un pergamino de una obra llamada Museo de un tal Alcidamante. Eso que tienes que ir a la Wikipedia si quieres. Bueno, en fin, yo no tenía ni puñetera idea. Y el Jordi Redondo, este compañero, dijo, hombre, esto es fundamental. Además, es de los textos filológicos que demuestran que lo que Nietzsche entonces intuía le ha dado la razón la investigación histórica. Es decir, esto es un texto maravilloso. Bien, dejemos aparte ese detalle. Pido disculpas por si hago una referencia, puede que un pelín demasiado personalizada. Si os interesa, ¿por qué en el nacimiento de la tragedia, una cosa clave que es la sabiduría popular, y por qué hay esa leyenda del rey Midas y el sabio Sileno, es decir, especie y tal, si eso hace pensar, uno dice, ¿eso para Nietzsche? Bien, si uno quiere saber que desde que era estudiante en Forta y los primeros textos sobre Teognis de Megara, y sus lecturas de Hölderlin y como el Hiperión, el volumen 2 empieza con unos trozos en griego que Munarriz en la espléndida traducción, no traducido normalmente porque no sea muy experto en griego, que son unos versos de El Edipo en Coloro. Después, el atribuido a Plutarco, Consolación a Polonio, las Tusculanas de Cicerón, y no quiero hacer el pedante, punto final. Si el tema de verdad preocupa, este texto que uno por el título ni miraría, que sepa que aporta muchísima luz sobre la reflexión filosófica profunda de Nietzsche. Valga como homenaje. Lo demás no quiero ya extenderme porque ya el propio Diego como autor hablará. Y solo otra cosa, porque el amigo Luis, de vez en cuando, yo noto que a mí me gasta alguna guapa de amigo, y es cuando algo no tiene ni traducción italiana, ni francesa, ni inglesa, que Juana pechuga con la piedra. Y aquí de nuevo volvió a demostrarme la gran amistad. Y es, porque sí, Giuliano Campioni tenía con otro profesor las cartas de Turín, pero no el volumen, un trozo. Y diríamos, debo decir, aquí está la profesora Fernani, que, vamos, lo digo por un homenaje que se ve, a la Limón, ellos en Italia, pero en equipo, también se ha dicho, Campioni y la profesora de leche aquí presente. Aquí uno en solitario, pues preparamos el volumen, tiene más de 1000 notas, si cuento las que he puesto a las cartas trucadas de la hermana, que también está porque el director de la colección así nos lo pidió, y debo decir, creo, ahora ya por... sabían que en una editorial de Madrid, Biblioteca Nueva, yo traduje y anoté y presenté los escritos completos de Nietzsche sobre Wagner. Estas cartas, en parte, el mar de fondo es toda la preparación y todo el debate con la publicación de esos textos, que entonces está el problema con Malvida von Meisenbuch, etcétera, etcétera. Bien, y por supuesto los papeles de la locura. Como documento humano, aunque uno no sea nietzscheano, ni formase parte por nietzscheano del seminario complutense, solo si de verdad se preocupa por lo que son documentos humanos de primera magnitud, que siguen dándonos que pensar, yo les diría que estas cartas valen la pena. Y creo que de una vez vería que eso de que Nietzsche y el semitismo, aquí comprendería por qué es correcto que digamos que Nietzsche es un radical antisemita. Eso lo estoy. Muy bien, pues muchas gracias. Y le doy la palabra al profesor Barrio. Muchas gracias. Yo pensaba que me iba a dejar para el último lugar y temía que apareciera un insensato con un farol y a última hora. Y lo digo porque lo primero que quería es agradecer a todos los intervinientes en este congreso, pues la suma tan rica de sugestiones que han hecho, y me hubiera gustado en mínima medida corresponder pues con alguna intervención, con alguna demanda. En este mismo sentido, yo quiero recordar que hace ahora justamente 6 años, en los primeros días de abril de 2008, celebrábamos el primer Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Nietzscheanos. La conferencia inaugural pues la pronunciaba el profesor Eugenio Trías, catedrático
de Historia de las Ideas, Premio Internacional Friedrich Nietzsche, que falleció en febrero del año pasado. Y además de un destacado filósofo español, pues Trías, yo creo que fue en buena medida para el grupo nuclear de la Sociedad Española de Estudios Nietzscheanos una inspiración fundamental, junto con Sabater, como saben muchos de ustedes, pues representó a aquella generación que incipientemente recuperó el interés por Nietzsche en nuestra cultura española, como parte de aquella moda neonietzscheana, ¿no? Combinando ensayismo con unas primeras lecturas ya que se inspiraban en el trabajo de la edición Colli Montinari, allá por los años 70 nos íbamos formando una serie de entonces jóvenes investigadores que luego cuajaría efectivamente en una serie de primero monografías, Remedios Ávila, Diego Sánchez Meca, se incorporarían Linares, Bermad, Santiago Gerbó, al poco tiempo pues también Mariano, que después retomaría esa querencia nietzscheana y de esa forma tan impetuosa. Y yo quería hacer este reconocimiento y al mismo tiempo hacer extensivo ese recuerdo a otro excelente estudioso italiano en aquel primer congreso, y también fallecido lamentablemente, Sandro Barbera. De una u otra manera yo creo que estos autores nos sugirieron un nuevo modo de leer a Nietzsche y pienso que el trabajo, que en buena medida, como ha subrayado Diego Sánchez Meca, es un trabajo fruto de la amistad, el trabajo de la sociedad cristalizado en estas ediciones es también en cierto modo una manera de dar las gracias y de recoger el testigo de aquellas personas. Por eso me alienta tanto pues cuando ha nombrado a una serie de colaboradores, Mariano, pues que hayan sido tan numerosos, y miraba y veía gente joven asintiendo, y yo creo que efectivamente, aunque 100 profundas soledades forman la ciudad de Venecia, y ese es el modelo de Nietzsche para los seres humanos del porvenir, pues junto con esa soledad no es posible entender un trabajo de recepción, de cristalización, de búsqueda de consenso, para que las interpretaciones tengan efectos de sentido y entonces se conviertan en hechos. Eso no es posible sin una cierta complicidad que da la amistad. Y esto, entre otros productos, ha cuajado en este segundo volumen de las obras completas de Nietzsche, donde yo creo que nos situamos en condiciones de volver a plantear también en el terreno de la investigación española qué es lo que aporta el conocimiento de la obra filológica de Nietzsche a la comprensión de su pensamiento filosófico. Y por supuesto podríamos decir que en un primer nivel pues aporta detalles de contenido muy interesantes. Esos detalles de contenido no son sencillamente de interés puramente anecdótico, sino que van componiendo, como ya se ha subrayado, una comprensión de la visión nietzscheana de la antigüedad, que es mucho más rica, cargada de matices y que permite seguir unas líneas en paralelo, como las que señalaba el profesor Paolo de Orio cuando hablaba de la filosofía en la época trágica de los griegos, de los filósofos preplatónicos, como ahí se hace otro recorrido en torno a la dimensión de lo dionisíaco, como al mismo tiempo, pues ahí Nietzsche está explicando en qué medida hay una lucha y una liberación con respecto al mito, como hay un reconocimiento cada vez mayor en la filosofía griega de la realidad del devenir. Un reconocimiento que incluso llega a atribuírselo en determinado momento Nietzsche en el curso de este volumen al propio Platón. Platón de la última época, un Platón un tanto escéptico y menos dualista de cómo nos lo representamos habitualmente. Aporta detalles de contenido que no son baladíes, pero también permite entender mejor cuál es la génesis de los métodos y estrategias del pensar nietzscheano.
porque efectivamente, también lo señalaba Diorio en el arranque de su ponencia, ya enforta el aprendizaje del método histórico crítico, que hace que Nietzsche lea los textos bíblicos como documentos históricos, lo está instruyendo en ese escepticismo, en ese desapego respecto a la fe recibida, ¿no? Y por último, yo diría, en un tercer nivel, aporta una nueva dimensión a la comprensión de las relaciones entre filología y filosofía. Una nueva comprensión que hace que ya resulte incongruente esa divisoria. Entender, pues, también filología y filosofía fuera de las gradaciones mediante las que Nietzsche, pues, ejerce su actividad filosófica y cómo anticipa el filosofar histórico de humano demasiado humano mediante una metodología que es ya hermenéutica, es algo que cae por su propio peso después de leer los textos que reúne este volumen. Yo pienso que, además, si se hace una referencia a lo que es el contexto real en el que se sitúa la obra El nacimiento de la tragedia, no aparece como la obra del genio que irrumpe en escena, el pensador que irrumpe en escena, genialmente para subvertir e incluso superar, cancelando a la filología, sino como alguien que recoge el testigo, la herencia de un tipo de filología crítica que ya empezaba a ser hermenéutica, en Heine, en el seminario de Göttingen, lo recoge Wolf, en Herder, en Lichtenberg, autores donde el lenguaje ya no es solo instrumento, es la forma no solo en la cual se expresan los pensamientos, sino según la cual los pensamientos son expresados, y por eso tiene una dimensión de singularidad contraria a esa universalidad abstracta, que luego Nietzsche le criticará en el plano moral a Kant. Todo eso se entiende como una reflexión que hace Nietzsche, que le lleva realmente a practicar otra filología. La filología, que es la filología que no es sin más la filología de la cosa, la filología romántica, pero que desde luego subvierte el paradigma clasicista, porque el paradigma clasicista es el producto, la decantación de un modo de leer a los griegos, que es el que Nietzsche luego también en la segunda consideración intempestiva va a poner en solfa, porque es un modo de leer a los griegos según un historicismo, el del erudito, el del filólogo erudito académico, que toma los hechos históricos justamente como hechos en sí muertos, haciendo que pierdan la dimensión de acontecimiento. El propio método y el modo de leer de Nietzsche es un acontecimiento abierto a la interpretación. Y realmente incluso yo diría, y con esto voy a ir concluyendo, yo diría que incluso para quien ya pues le ha dedicado una serie de años a Nietzsche, el encuentro con estos textos tiene una dimensión, un plus de novedad que merece la pena apurar. Apurar, como digo, pues el trabajo conjunto que supone ese ejercicio de amistad, que yo creo que además esa amistad rebasa fronteras, y ahí pues un trabajo como el de los filósofos preplatónicos, tan magnífico como el que realizó Paolo Diorio, ha sido un referente fundamental para el que se incorpora en esta edición, pero también la amistad como un modo de rebasar las propias fronteras, y en ese sentido algunas veces la amistad juega malas pasadas, o pasadas que al principio nos parecen malas y con las que luego nos reconciliamos. Y en ese sentido debo a mi amigo Diego Sánchez Meca haberme convertido de ensayista nietzscheano en un erudito alejandrino que trataba de leer un texto donde Nietzsche escribía media frase en alemán, media frase en griego, y además con abreviaturas en griego y en alemán. Cuando revisa la cronología de Platón, en el texto que me tocó traducir en las lecciones de introducción al estudio de los diálogos Platón, pues me tuve que poner con un cuadro de la historia de los arcontes epónimos, las Olimpiadas, que
fue muy entretenido, ¿eh? Acabé completamente pervertido por este prurito de erudición, e incluso pues me permití corregir una errata de la Colli Montinari, por lo cual pues ya yo este camino alejandrino lo doy por cumplido, pero al mismo tiempo, como digo, hubo muchos hallazgos, y muchos de ellos a través de un encuentro, no siempre en referencias directas, pero sí por vía indirecta, de todo el trabajo que la comunidad pues científica, tanto en Europa como fuera de Europa, pues realiza con respecto a Nietzsche. Con lo cual, pues agradezco a Diego que me permitiera, y al resto de mis compañeros que me hicieran perseverar en ello, para descubrir, como digo, pues un Platón más allá del cliché del platonismo en el propio Nietzsche, porque es un Platón que acaba reconociendo pues que también algo se mueve en el mundo de las ideas. Y ese trabajo, bueno, que además no estaba traducido al completo ni en francés ni en italiano, que eran las dos únicas lenguas que habían traducido parte de este texto, todavía basándose en la Musarium Augabe, pues a mí también me ha supuesto un plus interpretativo, que yo creo que es el que además hace que sea doblemente valioso el resultado de este segundo volumen de obras completas. Muy bien, muchas gracias, y tiene la palabra el profesor Luis de Santiago. Bien, en primer lugar quería, aunque Diego ya en realidad ha puesto de relieve pues, que la obra de la correspondencia de Nietzsche se ha terminado, no ha quedado finiquitada, después de un trabajo arduo de varios años de distintos colaboradores. Quisiera, no obstante, hacer una observación respecto a la evolución de la traducción y de todas las anotaciones de esta obra en 6 volúmenes. Un agradecimiento público al grupo italiano que trabajó verdaderamente en los volúmenes, sobre todo a María Cristina Fornari, también a Benedetta y a Paolo Di Orio, en cierta medida, ¿no?, que a nosotros nos sirvió de mucho porque teníamos un referente, sobre todo la ardua investigación que realizaron, minuciosa, ¿no?, que verdaderamente es un trabajo de colaboración que a nosotros nos ha servido también, no solamente desde el punto de vista científico de referencia, sino como un modelo de amistad, de correspondencia, porque yo consulté muchas cosas con Giuliano, con María, sobre la interpretación de algunas cartas, etcétera, de tal manera que ha sido un trabajo internacionalmente muy fecundo en este sentido. Y luego quería añadir también otra cuestión. En realidad es una obra que no está terminada, porque he dicho que hemos terminado la correspondencia de Nietzsche, pero falta la correspondencia a Nietzsche. Entonces yo me propuse, con mucho espíritu, en cierta medida después de las palizas que nos dimos, digo, pues vamos a continuar esta tarea, que es muy interesante. Bueno, pues si, como los italianos lo han hecho, pues a pelo, ¿no? Y este año, con ocasión del centenario, del segundo centenario, el nacimiento de Wagner, pues Trotta ha publicado una edición mía de las cartas de Cosima Wagner a Nietzsche. Es decir, este es el primer, mi idea es que sea el primer volumen de otra serie de volúmenes representativos, por ejemplo, las cartas de Overbeck a Nietzsche, las cartas de Rode, de Deussen, en fin, del propio Wagner, aunque son menos, pero que es un trabajo verdaderamente importantísimo para conocer la figura de Nietzsche, no desde la perspectiva de Nietzsche, sino de la perspectiva de otros. Y en este sentido, por ejemplo, las 2 palabras nada más sobre la correspondencia de Cosima Wagner con Nietzsche. Tenemos la suerte en realidad de que como Cosima destruyó prácticamente todas las cartas que recibió de Nietzsche, tenemos la visión de las cartas de Cosima que nos ayudan mucho
a comprender sobre todo la primera época de Nietzsche. Y en este sentido, basta que recordéis cómo en realidad las primeras obras de Nietzsche son casi no obras de encargo, ¿no? Pero que tienen una gran relación con el matrimonio Wagner-Cosima. Tanto el primero, El nacimiento de la tragedia, como todas las demás pequeñas obras, iban dedicadas prácticamente, eran los regalos que Nietzsche le hacía a Cosima el día de su cumpleaños, ¿no? El día de Navidad, un texto. Y esos textos además los comentaban en familia entre la familia Wagner y el propio Nietzsche. De tal manera que para comprender el contexto de esas primeras obras es muy importante esta correspondencia. Además, hemos introducido la parte de los diarios de Cosima Wagner que hacen relación a Nietzsche. De tal manera, por ejemplo, la ruptura entre Wagner y Nietzsche se puede interpretar de una manera indirecta, es con los comentarios que hacen sus diarios Cosima, por ejemplo, sobre la publicación de Humano, demasiado humano, etcétera, etcétera. De tal manera que todos esos elementos nos permiten interpretar mejor a Nietzsche desde la trastienda, o desde, podemos decir entre comillas, cuestiones de alcoba, que reflejan a lo mejor aspectos importantes, ¿no?, de la intencionalidad de Nietzsche a la hora de escribir esto o lo otro. De tal forma que en este sentido, vamos, yo quisiera que se prolongara la correspondencia, sobre todo de las cartas a Nietzsche. Y en otro orden de cosas, pues la revista, como ya ha dicho Diego, pues sigue su cauce. Verdaderamente es casi un milagro que se hayan ya publicado 14 números y además que una revista de filosofía y especializada en Nietzsche la haya tomado una editorial, una buena editorial de filosofía, que es Trota, y que una editorial española edite una revista de filosofía, pues es ya un logro, y además están muy ilusionados con esta tarea, de tal manera que se prevé un futuro digno y bueno para la revista, sobre todo porque editan muy bien. Hace 3 años se recibió la editorial el Premio de España de Edición, y eso pues al fin y al cabo contribuye en cierta forma a dar relevancia a todo lo que se escribe, ¿no? Y una cosilla más en cuanto a la revista. Hasta ahora hemos estado dedicando números monográficos a distintos temas y autores relevantes, ¿no? Por ejemplo, el próximo número es sobre las vanguardias, el siguiente, como ha dicho Diego, es el tema sobre la política, y a partir del número siguiente vamos a comenzar a publicar números monográficos, pero en torno a las obras de Nietzsche. De tal manera que el volumen 16 será empezaremos sobre Zaratustra, que es la obra más significativa, respectivamente en los años siguientes sobre las distintas obras, de tal manera que los estudiantes españoles tengan una fuente de investigación, no solamente en cuanto a la relación de temas monográficos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino en cuanto a las obras ya más concretas de Nietzsche. Y como saben, la revista no solamente aporta contribuciones de trabajos de autores españoles, sino también extranjeros. Yo creo que han escrito los especialistas en Nietzsche más representativos, ¿no?, del mundo, ¿no?, han escrito en la revista de estudio Nietzsche, porque solemos invitar para cada número alguna figura representativa. Por ejemplo, en el tema de la política escribirán 2 autores que son importantes, ¿no? Hermann Siemens y David Owen se han comprometido a una contribución en ese número. Y luego, en cuanto a la actividad de la sociedad, como decía Diego, mantenemos una página web muy activa en la que figuran pues todos los acontecimientos que se van a lo largo del año, que van teniendo lugar, y luego la bibliografía muy actualizada, de tal forma que cualquier estudioso que se acerque a la página web de la sociedad puede ver las últimas novedades, no solamente en español, sino en otros idiomas. Y luego también mantenemos, gracias a la colaboración de Marco Parmigliani, que es un gran trabajador y colaborador
digamos, en la sombra en este sentido, ¿no? Porque es un trabajo bastante duro mantener continuamente, ¿no? una hoja web. Tenemos también un blog donde se recogen las actividades más recientes en torno a Nietzsche, tanto sea en España como también en el extranjero. De manera que esta es nuestra proyección externa, e incluso, por ejemplo, el año pasado publicó en Málaga, el Ateneo de Málaga, un número dedicado, cosa bastante significativa, dedicado a Nietzsche, en el que en el número tiene la particularidad de que una pintora rusa que tiene una serie de Zaratustra, Lena Hades, nos envió todos sus cuadros para que los pudiéramos utilizar, ¿no?, en el número como difusión no solamente de su obra, sino acompañando a los artículos sobre Nietzsche. De manera que, como se puede apreciar, seguimos todavía en activo, y que no hemos tirado la toalla. Nada más, muchas gracias. Bueno, no quería terminar esta presentación sin hacer alusiones, se me ha olvidado antes, a nuestra última criatura. Como ven, si no tenemos poco trabajo con las ediciones y con la correspondencia y con los filológicos, también nos entretenemos luego en hacer otras cosas más. Este libro que acaba de salir, que me gusta presentarlo aquí, y además como colofón del Congreso, porque es una demostración de esa idea de amistad a la que hacía alusión Barrios. No solo es una amistad entre los miembros del equipo, sino que rebasa fronteras, y la prueba más evidente es este volumen. Este volumen se titula Guía Nietzsche y pretende ser una presentación de trabajos muy seleccionados sobre el pensamiento de Nietzsche que den un panorama de lo que es la investigación pues más sólida sobre este autor. Ahí está dividido en 4 partes. La primera parte es Joven Nietzsche, la segunda parte la filosofía del espíritu libre, la tercera parte el pensamiento de madurez, y la última parte el problema de las ediciones y de la recepción. En él colaboran pues muchas de las personas que están aquí presentes, es decir, muchos de los profesores que están aquí, y me voy a entretener en citarlos, nada más que el nombre: el profesor Linares, el profesor Luis de Santiago, el profesor Manuel Barrios, el profesor Eugenio Campioni, que no está, el profesor Carlo Gentili, Johann Fiegel, Patrick Bodling, Paolo Diorio, que tiene un artículo sobre el eterno retorno que les va a sorprender. Bueno, yo creo que les va a sorprender muchas de las contribuciones que hay aquí, porque son contribuciones probablemente de referencia. El artículo del profesor Patrick Bodling, no quiero desmerecer a nadie, citar a unos y citar a otros, pero los que considero destacadísimos, todos son destacadísimos, no sé cómo lo haré, pero el artículo del profesor Patrick Bodling para mí es un artículo muy importante, el del profesor Paolo Diorio. Luego hay colabora también Chiara Piaccesi, Jesús Conil y el profesor Marco Barellani, que ha escrito un excelente artículo maravilloso sobre la recepción de Nietzsche en España, y yo mismo, que también tengo aquí una contribución. Bueno, creo que esta es una plasmación de un fruto de esta manera convivial de trabajar. Es que a veces el término trabajo, cuando uno aplica ese término a algo como esto, que es reunirse con personas con las que se lleva muy bien y hacer lo que más le gusta, que es hablar de filosofía, hablar de trabajo en relación con eso, me produce una cierta distorsión. No sabría si realmente eso es trabajar, ¿no? Pero bueno, luego también hay otras cosas que sí producen distorsión realmente, cuando es las cosas que ya se han referido aquí. Bueno, no me extiendo más, ya estarán ustedes fatigados, y solamente termino reiterando mi agradecimiento a la Complutense, a la Facultad de Filosofía, en la persona de su decano, que está allí atrás, por habernos hospedado, por habernos aguantado y haber acogido este congreso,
y por toda la colaboración que nos han prestado. También quiero nombrar a las personas que han ayudado en toda la tarea de infraestructura del Congreso, a Sergio Antorans, a Óscar Tejido, a Kilian, que no sé lo veo por aquí, está por allí, a Kilian, que es becario nuestro del proyecto de investigación. También quiero agradecer a las personas que se han matriculado en el Congreso por el interés que han demostrado en querer seguirlo en todas sus sesiones, y agradecerles a todos ustedes su presencia, su asistencia y su comprensión. Y nada más, muchísimas gracias y hasta siempre.